Buenas, soy Miguel Gómez, soy entrenador del Polideportivo Malilla y hoy os quiero dar un consejo. Y es que durante los entrenamientos siempre veo que la gente entra a la sala de fitness y nunca calienta. Y lo único que quería daros unos pequeños consejos muy prácticos para cuando empecéis a calentar, ya dentro de 5 o 10 minutos que vuestro cuerpo esté preparado para hacer ejercicio físico. El primer consejo que os doy es que hagáis calentamiento dinámico, que es, por ejemplo, mover articulaciones arriba, abajo, cruzando las piernas igual, ahí campaneando, hacia afuera, hacia adentro, y luego poco a poco que vayáis aumentando la temperatura del cuerpo, haciendo ejercicios un poco más dinámicos, por ejemplo sentadillas, ir saltando, ¿vale? Que veáis que vuestro cuerpo se va poniendo en marcha, empieza a funcionar. Y así a la hora de que lleguéis a coger el peso que os hace falta, no os lesionaréis, porque tejido conjuntivo, ligamentos, tendones, todos esos estarán ya preparados para cuando tengáis que hacer el entrenamiento. Vale. Segundo consejo, nunca hagáis estiramientos estáticos. O sea, quedarme ahí, forzando, quedarme ahí. Siempre eso lo único que va a hacer es va a empeorar el rendimiento. A la hora de que cuando hagáis pesas, vuestros tendones y ligamentos, al estar estirados, luego van a perder tensión y a la hora de entrenar no vais a tener la misma fuerza que si hicierais un calentamiento dinámico. Y el tercero, por favor, acordaros de que 5 o 10 minutos al día, ¿vale?, que no es mucho tiempo, os harán ganar en salud y sobre todo en rendimiento. O sea que con esos 3 consejos espero que hagáis caso y cuando os vea la sala de pesas hagáis lo que os digo. Un saludo.